Rodrigo ya estaba en su despacho privado cuando Elena bajó al primer piso. Lo encontró, como siempre, impecablemente vestido, con un traje Armani negro, el cabello castaño peinado hacia atrás sin un pelo fuera de lugar, y esa expresión de concentración férrea que había aprendido a temer. Era como si existiera tras un cristal blindado, visible pero intocable. «Buenos días», murmuró ella, deteniéndose en el umbral. Rodrigo levantó la vista apenas un segundo antes de volver a los documentos. Un saludo cortés, frío, como el que daría a cualquier empleado. «Llegaré tarde esta noche. Reunión con los inversores japoneses», dijo sin emoción alguna. «No me esperes». Elena sintió cómo las palabras se le atoraban en la garganta. Había ensayado un discurso la noche anterior, palabras cuidadosamente elegidas para romper esa barrera invisible entre ellos, pero ante la indiferencia de Rodrigo, todas sus frases preparadas se desvanecieron como humo. «Rodrigo, necesitamos hablar», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Él firmó un documento antes de responder, como si ella fuera una interrupción menor en su agenda. «¿De qué?», preguntó sin levantar la mirada. «De nosotros, de este matrimonio, de por qué me siento como un fantasma en mi propia casa». Por primera vez en semanas, Rodrigo la miró directamente. Sus ojos grises, que una vez le habían parecido cautivadores como una tormenta de invierno, ahora eran simplemente fríos. «Helena, no tengo tiempo para estas conversaciones dramáticas. Tenemos compromisos, responsabilidades. El matrimonio funciona perfectamente tal como está». «¿Funciona?». La voz de Elena se quebró ligeramente. «Rodrigo, apenas me hablas. Compartimos la misma cama y es como si durmiera sola. Cuando intento tocarte, te alejas. Cuando trato de conocer tus pensamientos, me das respuestas ensayadas. ¿Cómo puedes decir que funciona?». Rodrigo cerró el portátil con un golpe seco y se puso en pie. Su 1,85 m de altura y su porte imponente llenaron el espacio, pero Elena ya no se sintió pequeña ante él. El dolor había comenzado a transformarse en algo más peligroso: determinación. «Elena, fuiste muy clara sobre lo que esperabas de este matrimonio cuando aceptaste casarte conmigo. Estabilidad, seguridad, una posición en la sociedad madrileña. Te he dado todo eso y más. Si esperabas algo diferente…». «¿Amor?», lo interrumpió ella, y la palabra resonó en el despacho como un cristal rompiéndose. «¿Es tan ridículo esperar amor de mi propio marido?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se acercó a la ventana, dándole la espalda, y cuando habló, su voz sonó como una sentencia final. «No puedo darte lo que no tengo, Elena. No puedo amarte». Esas 5 palabras cayeron sobre Elena como una losa de mármol. No era la primera vez que las escuchaba, pero esa mañana sonaron diferentes, definitivas, como si hubiera cerrado una puerta de hierro entre ellos para siempre. «Entonces no tenemos nada más que hablar», susurró Elena, y salió del despacho antes de que él pudiera ver las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Esa tarde, mientras Rodrigo ultimaba detalles para su reunión nocturna, Elena subió a su habitación y contempló el armario lleno de vestidos de diseñador que nunca había elegido. Cada prenda era perfecta, elegante, apropiada para la esposa de Rodrigo Alcázar, pero ninguna era suya realmente. Por primera vez en 2 años, Elena Santamaría tomó una decisión completamente suya. Capítulo 1. El silencio de las promesas rotas. Elena Santamaría despertó aquel miércoles de abril con la certeza de que algo había cambiado para siempre. No sabía si era la forma en que Rodrigo había salido de la habitación sin siquiera mirarla o el eco hueco de sus pasos sobre el mármol frío del pasillo. Solo sabía que el vacío en su pecho se había vuelto insoportable. Se incorporó lentamente en la cama king size que compartían, pero que se sentía como un océano entre 2 continentes. Las sábanas egipcias de seda, que una vez le parecieron un lujo, ahora se sentían como una prisión dorada. A través de los ventanales del ático madrileño, la ciudad despertaba con vida propia, ajena al drama silencioso que se desarrollaba entre aquellas paredes de cristal y acero. 2 años. Habían pasado 2 años desde que Elena había pronunciado el «sí quiero» en la Catedral de la Almudena, con la esperanza ingenua de que el amor que sentía sería suficiente para derretir el hielo que rodeaba el corazón de Rodrigo Alcázar. 2 años esperando una caricia que no fuera mecánica, una sonrisa que no estuviera calculada, una palabra de amor que no sonara como una transacción comercial.
Elena permaneció inmóvil frente al armario durante varios minutos, como si el simple acto de sacar una maleta fuera a cambiar el curso de su vida para siempre. Y quizás fuera exactamente eso. Sus manos temblaron cuando alcanzó la maleta de cuero marrón que había traído de la casa de sus padres 2 años atrás. Estaba enterrada detrás de bolsos de diseñador que raramente usaba, como un vestigio de la mujer que había sido antes de convertirse en la señora Alcázar. Comenzó a doblar ropa con movimientos mecánicos. No los vestidos de cóctel ni los trajes de chaqueta que Rodrigo consideraba apropiados para las esposas de hombres importantes. En su lugar, eligió sus vaqueros favoritos, las camisetas de algodón suave, el jersey de lana que su abuela le había tejido. Prendas que la hacían sentir como Elena, no como una extensión elegante del imperio Alcázar. El sonido de la cremallera cerrándose resonó en la habitación como una decisión irreversible. Se dirigió al escritorio, donde había pasado tantas tardes escribiendo cartas que nunca envió y poemas que nunca compartió. Tomó una hoja del papel con membrete que Rodrigo había mandado hacer para ella, señora Elena Santamaría de Alcázar, grabado en letras doradas, y comenzó a escribir. Rodrigo, no puedes amarme. Lo has dejado muy claro durante estos 2 años. Pero yo tampoco puedo seguir viviendo en un matrimonio donde soy invisible, donde mis sentimientos son considerados dramáticos y donde mi presencia es tan irrelevante como la de un mueble elegante. Me voy, no porque sea cobarde, sino porque finalmente he encontrado el valor de elegirme a mí misma. No me busques. Necesito tiempo para recordar quién era antes de convertirme en tu esposa perfecta. Elena dejó la carta sobre la almohada de Rodrigo, del lado de la cama que él ocupaba cuando decidía dormir allí, en lugar de en su despacho. Mientras esperaba el taxi que la llevaría a la estación de Atocha, Elena recorrió una última vez los espacios que había habitado como una sombra. El salón principal, con sus sofás de cuero italiano, donde había pasado tantas noches sola viendo series mientras Rodrigo trabajaba. La cocina de mármol blanco, donde había intentado cocinar sus platos favoritos, solo para descubrir que él prefería cenar fuera con clientes. La biblioteca llena de libros de economía y empresa, donde no había lugar para las novelas románticas que le gustaban. El timbre del interfono la sobresaltó. «Taxi para la señora Santamaría», anunció una voz a través del altavoz. Elena tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. En el espejo del recibidor se detuvo a mirarse una última vez. Sin maquillaje elaborado, sin el peinado perfecto que el estilista personal de Rodrigo le hacía cada mañana, sin las joyas costosas, se veía más joven, más ella. «Adiós, Elena Alcázar», se susurró a sí misma. «Hola otra vez, Elena Santamaría». El trayecto en taxi hacia la estación transcurrió en un silencio reflexivo. Madrid desfilaba por la ventanilla como una película de su vida pasada. El restaurante donde Rodrigo la había llevado en su primera cita formal, el parque donde había esperado durante horas que él apareciera para una caminata romántica que nunca sucedió, la joyería donde habían elegido las alianzas matrimoniales, en una transacción tan fría como cualquier negocio. En la estación de Atocha, Elena compró un billete en el primer tren que saliera hacia el sur. El destino resultó ser Sevilla, una ciudad que apenas conocía pero que sonaba como un nuevo comienzo. Mientras el tren se alejaba de Madrid, Elena sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, la sensación embriagadora de no saber qué pasaría después. Durante 2 años, cada día había sido predecible, cada conversación ensayada, cada gesto calculado para encajar en el molde de la esposa perfecta. Ahora, mirando los campos castellanos pasar por la ventanilla, Elena no sabía dónde dormiría esa noche, qué haría mañana o si alguna vez volvería a ver a Rodrigo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no la aterrorizaba, la liberaba. Sacó su teléfono móvil y marcó un número que no había llamado en meses. «¿Lucía?» Su voz sonó extraña, como si estuviera redescubriéndola. «Soy Elena. Sé que han pasado muchos meses desde la última vez que hablamos, pero necesito a mi amiga». La respuesta de Lucía llegó inmediata y cálida. «Elena, cariño, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?» «Voy en el tren hacia Sevilla. He dejado a Rodrigo». Un silencio lleno de comprensión siguió antes de que Lucía respondiera. «Te estaré esperando en la estación. Y Elena, me alegra saber que mi amiga ha vuelto». Elena cerró los ojos y por primera vez en 2 años sonrió sin forzar el gesto.
El tren continuó su camino hacia el sur, llevándose consigo no solo a una mujer que huía, sino a una que finalmente había elegido luchar por su propia felicidad. Rodrigo Alcázar regresó a su ático madrileño pasadas las 11 de la noche, con la satisfacción de haber cerrado el contrato más importante del trimestre. Los inversores japoneses habían quedado impresionados con su presentación y las cifras prometían elevar las acciones de Alcázar Enterprises a nuevos máximos históricos. Aflojó la corbata mientras subía las escaleras de mármol, pensando ya en la agenda del día siguiente. Tenía una videoconferencia con los socios de Hong Kong a las 6 de la mañana, seguida de una reunión con el consejo directivo. Elena seguramente estaría dormida, como siempre que llegaba tarde. Era mejor así. Evitaba las conversaciones incómodas sobre sentimientos que él no sabía manejar. Al entrar en la habitación, la primera señal de que algo había cambiado fue el silencio. No el silencio habitual de Elena durmiendo, sino un vacío diferente, más profundo. Las cortinas estaban abiertas, algo que ella nunca hacía por las noches, y la luz de la luna llena se derramaba sobre una cama perfectamente hecha. Rodrigo frunció el ceño. Quizás Elena se había quedado dormida en el salón viendo una de sus series románticas. Se dirigió hacia allí, pero encontró los sofás vacíos, las luces apagadas. La cocina, igual. Su despacho privado, donde a veces ella leía mientras él trabajaba hasta muy tarde, también estaba desierto. Fue al regresar a la habitación cuando vio la hoja de papel sobre su almohada. La letra de Elena, inconfundible y delicada, le saltó a la vista antes de que pudiera procesar las palabras que contenía. No puedes amarme, lo has dejado muy claro. Leyó la carta 3 veces antes de que su significado completo se asentara en su mente. Elena se había ido. Su esposa, la mujer que había estado allí cada mañana durante 2 años, había desaparecido. Corrió hacia el armario y lo abrió de par en par. Los vestidos elegantes seguían allí. Los zapatos de diseñador permanecían en sus cajas. Las joyas que él le había regalado descansaban intactas en su joyero, pero faltaba la ropa que ella realmente usaba cuando creía que él no miraba. Los vaqueros desgastados, las camisetas suaves, el jersey que había pertenecido a su abuela. Rodrigo se dejó caer en el sillón de cuero del dormitorio, aún con la carta en las manos. Por primera vez en años, su mente meticulosamente organizada se encontró completamente en blanco. ¿Por qué se sentía como si le hubieran arrancado algo vital del pecho? Se dirigió al bar del salón y se sirvió un whisky escocés, el mismo que bebía en las celebraciones de grandes contratos. Pero esta noche, el licor sabía amargo. Se quedó de pie junto al ventanal que daba a la ciudad, observando las luces de Madrid parpadear en la distancia como estrellas caídas. La casa se sentía diferente sin Elena. Más grande, más fría, más vacía. Era absurdo. Él había vivido solo durante años antes del matrimonio y nunca había experimentado esa sensación de pérdida. Su teléfono móvil vibró. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que podría ser Elena, pero era solo un mensaje de su asistente confirmando la reunión del día siguiente. Rodrigo recorrió el ático como un león enjaulado. Pasó por la cocina donde Elena intentaba cocinarle platos caseros que él rechazaba por preferir la comida de restaurantes exclusivos. Se detuvo frente al librero donde, entre sus manuales de empresa, había una pequeña sección de novelas románticas que Elena había colocado tímidamente. Nunca les había prestado atención, considerándolas una pérdida de tiempo. En el salón notó detalles que antes habían sido invisibles para él. El cojín donde Elena se acurrucaba cada noche, la mantita de lana que usaba mientras veía televisión, la taza de cerámica azul donde tomaba su té de manzanilla, pequeños rastros de una presencia que había dado por sentada. Se sentó en el sofá donde Elena solía esperarlo cada noche, con la esperanza de que él se uniera para conversar o simplemente estar juntos. Rodrigo siempre había encontrado excusas: trabajo pendiente, llamadas importantes, cansancio. Ahora, rodeado por el eco de su ausencia, se preguntó cuándo había comenzado a ver esos momentos como interrupciones, en lugar de oportunidades. El reloj marcó las 2 de la madrugada, cuando Rodrigo finalmente se dirigió a la habitación. Se quedó parado en el umbral, mirando la cama que ahora parecía demasiado grande para una sola persona. En el silencio de la noche madrileña,
Rodrigo Alcázar experimentó por primera vez en su vida adulta algo que su imperio empresarial nunca le había enseñado a manejar: la sensación devastadora de haber perdido algo irreemplazable sin haberse dado cuenta de su valor hasta que ya era demasiado tarde. Se quedó despierto hasta el amanecer, con la carta de Elena en las manos, preguntándose cuándo exactamente había comenzado a confundir el amor con debilidad, y si aún quedaba tiempo para aprender la diferencia. La estación de Santa Justa en Sevilla bullía con la actividad típica de una tarde primaveral cuando Elena bajó del tren con su única maleta. El contraste con la estación de Atocha era evidente. Aquí todo parecía más luminoso, más cálido, más acogedor, como si la ciudad misma la invitara a comenzar de nuevo. Lucía Herrera la estaba esperando exactamente donde había prometido, junto al panel de información. Alta, de cabello rizado castaño y ojos verdes brillantes, no había cambiado nada desde sus días universitarios. Al ver a Elena, corrió hacia ella con los brazos abiertos. «¡Elena!», exclamó envolviéndola en un abrazo que olía a jazmín y libertad. «No puedo creer que estés aquí. Cuando colgamos el teléfono, pensé que quizás te arrepentirías y volverías a Madrid. Por un momento lo consideré», admitió Elena, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses comenzaba a abandonar sus hombros. «Pero luego recordé por qué me subí al tren». Lucía la tomó del brazo y la guió hacia la salida de la estación. «Vamos a casa. Tengo gazpacho fresco, tortilla española y todas las horas del mundo para que me cuentes qué diablos ha pasado con el matrimonio perfecto que anunciaste en las revistas del corazón». El piso de Lucía estaba en el barrio de Santa Cruz, en una de esas calles estrechas empedradas que parecían susurrar historias de siglos pasados. Era pequeño pero acogedor, con balcones que daban a un patio interior lleno de geranios y azulejos que reflejaban la luz dorada del atardecer sevillano. «Es perfecto», murmuró Elena asomándose al balcón. «Es mío», respondió Lucía con una sonrisa. «No es gran cosa, pero cada rincón lo elegí yo. Cada mueble, cada cuadro, cada planta. Esa es la diferencia entre una casa y un hogar». Esa noche, sentadas en el pequeño salón con las ventanas abiertas para que entrara la brisa andaluza, Elena le contó a Lucía toda la verdad. Le habló de los silencios helados, de las conversaciones que parecían reuniones de negocios, de cómo había ido desapareciendo poco a poco hasta convertirse en una sombra elegante en la vida de Rodrigo. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Elena, jugando con el borde de la manta que Lucía había puesto sobre sus piernas. «Que durante mucho tiempo pensé que el problema era mío, que no era lo suficientemente interesante, lo suficientemente sofisticada, lo suficientemente perfecta para un hombre como él». «Elena Santamaría», Lucía la interrumpió con ese tono firme que Elena recordaba de cuando estudiaban juntas. «Tú eres la mujer más genuina, cariñosa e inteligente que conozco. Si Rodrigo Alcázar no pudo ver eso, el problema no eras tú, el problema era que él estaba ciego». Durante los siguientes días, Elena descubrió una versión de sí misma que había olvidado que existía. Se levantaba cuando su cuerpo se lo pedía, no cuando la agenda de Rodrigo lo exigía. Desayunaba tostadas con mermelada casera, en lugar de los batidos verdes que el nutricionista de su marido había prescrito. Caminaba por las calles de Sevilla sin rumbo fijo, simplemente porque le apetecía. Lucía trabajaba como restauradora en el Museo de Bellas Artes, y un viernes por la mañana le propuso a Elena acompañarla. «Tenemos un proyecto fascinante», explicó mientras recorrían las salas llenas de obras de Murillo y Valdés Leal. «Estamos restaurando una serie de retablos del siglo XVII. Es trabajo de precisión, paciente, delicado, como reconstruir historias que el tiempo había borrado». Elena se quedó hipnotizada viendo a los restauradores trabajar. Había algo profundamente satisfactorio en la idea de devolver la belleza a algo que parecía perdido para siempre. «¿Crees que podría aprender?», preguntó tímidamente. «¿Estás bromeando?». Lucía sonrió. «Tienes licenciatura en Historia del Arte. Solo necesitas las técnicas específicas. Conozco a alguien que da cursos intensivos». Esa tarde, Elena se inscribió en su primer curso de restauración. Era la primera decisión importante que tomaba, pensando únicamente en lo que ella quería, sin considerar la opinión de nadie más. Por las noches, llamaba a sus padres desde el balcón de Lucía. Les había contado que necesitaba un tiempo para ella, sin entrar en detalles sobre Rodrigo. Sabía que se preocupaban,
pero también percibía alivio en sus voces, como si hubieran estado esperando que su hija real regresara. Una semana después de llegar a Sevilla, Elena se miró en el espejo del pequeño baño de Lucía y se sorprendió. Sus mejillas tenían color otra vez, sus ojos brillaban con una luz que había estado ausente durante meses y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa era completamente auténtica. Esa noche, escribió en el diario que había comprado en una librería del barrio: «Hoy cumplí una semana en Sevilla, una semana siendo Elena Santamaría otra vez. No sé qué pasará mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, pero por primera vez en 2 años, esa incertidumbre no me asusta, me emociona. Estoy aprendiendo a conocerme otra vez, a quererme otra vez, y quizás eso sea el comienzo de todo». Rodrigo Alcázar llevaba 3 semanas funcionando con el piloto automático que había perfeccionado durante años de disciplina empresarial. Reuniones a las 6 de la mañana, videoconferencias internacionales, análisis de mercado, decisiones que movían millones de euros. Por fuera, seguía siendo el CEO implacable que todos conocían. Por dentro, algo fundamental había comenzado a resquebrajarse. La ausencia de Elena se había vuelto una presencia constante. No podía entrar en la cocina sin recordar sus intentos por cocinarle la cena. No podía pasar por el salón sin ver el hueco donde solía estar acurrucada leyendo. Incluso su despacho, que antes era su santuario inviolable, ahora le parecía un mausoleo de ambiciones vacías. Había contratado a una empresa de limpieza para que mantuviera el ático impecable, pero ninguna cantidad de orden externo podía organizar el caos que Elena había dejado en su interior. «Señor Alcázar, tiene una llamada del señor Vega en la línea 2», anunció su asistente Carmen a través del interfono. Francisco Vega era uno de sus socios más antiguos y probablemente la única persona que se atrevía a hablarle con franqueza. Rodrigo aceptó la llamada esperando alguna consulta sobre el nuevo proyecto inmobiliario. «Rodrigo, necesitamos hablar». La voz de Francisco sonaba seria. En persona, 20 minutos después, Francisco estaba sentado frente al escritorio de Rodrigo con una expresión que no presagiaba nada bueno. «¿Dónde está Elena?», preguntó sin preámbulos. Rodrigo sintió cómo sus músculos se tensaron involuntariamente. «No veo cómo eso sea relevante para nuestros negocios, Francisco. Se vuelve relevante cuando llevo 3 semanas recibiendo llamadas preguntando por qué la esposa del todopoderoso Rodrigo Alcázar ha desaparecido sin explicación. Se vuelve relevante cuando en la cena benéfica de los Martínez Villalobos tu ausencia fue el único tema de conversación. Y se vuelve especialmente relevante cuando los rumores de divorcio empiezan a afectar la confianza de los inversores». La palabra divorcio golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Elena había mencionado algo en su carta, pero él había estado demasiado abrumado por su partida para procesar las implicaciones legales. «Elena necesitaba tiempo», murmuró, odiando cómo sonaba esa explicación incluso a sus propios oídos. «¿Tiempo de qué, Rodrigo? ¿De estar casada contigo?». Francisco se inclinó hacia adelante, con la familiaridad de quien había conocido a Rodrigo desde sus días universitarios. «Escúchame bien. Conozco a Elena desde tu boda. Es una mujer excepcional que te adoraba de una forma que francamente nunca entendí. Si ella se fue, no fue por capricho. Fue porque tú la empujaste a hacerlo. ¿No sabes de qué hablas? ¿No? Entonces ilumíname. Cuéntame sobre las últimas vacaciones que tomaron juntos. O mejor aún, cuéntame sobre la última vez que la llevaste a cenar sin que fuera por compromiso social. La última vez que le preguntaste cómo estaba y realmente escuchaste su respuesta». Cada pregunta de Francisco era como una bala dirigida a la conciencia de Rodrigo. Se dio cuenta de que no podía responder a ninguna de ellas. «El matrimonio funcionaba perfectamente», dijo automáticamente, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Elena semanas atrás. «¿Para quién?». Francisco se puso en pie. «Porque desde mi perspectiva tú tenías una esposa hermosa e inteligente que se desvanecía un poco más cada vez que la veía en eventos sociales. Y tú tenías todo lo que creías querer. Una compañera decorativa que nunca te contradecía ni te desafiaba». Francisco se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Hay algo más que necesitas saber. Esta mañana recibí una llamada de Mendoza & Asociados. Elena ha contratado un abogado matrimonialista, uno de los mejores de Madrid». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa tarde,
Rodrigo canceló todas sus reuniones y se dirigió a casa temprano por primera vez en meses. Recorrió el ático como un fantasma, deteniéndose frente a cada espacio que Elena había habitado. En su escritorio encontró papeles que ella había dejado, folletos de cursos de arte, recortes de artículos sobre restauración, notas manuscritas sobre exposiciones que quería visitar, planes y sueños que él nunca había molestado en conocer. Entre las páginas de uno de los folletos, descubrió una fotografía que Elena había impreso desde su teléfono. Era de su luna de miel en Santorini 3 años atrás. En la imagen, Elena sonreía radiante hacia la cámara, mientras Rodrigo, incluso en ese momento supuestamente romántico, miraba su teléfono móvil con expresión concentrada. Se quedó contemplando la fotografía durante largo rato. No recordaba haber estado revisando el teléfono en ese momento, pero la evidencia estaba ahí, incluso en su luna de miel, incluso cuando Elena intentaba crear un recuerdo especial. Él había estado mentalmente ausente. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Alcázar se preguntó si el éxito que había construido valía la pena el vacío que ahora lo consumía. Tomó su teléfono y marcó el número de un investigador privado que ocasionalmente usaba para asuntos empresariales. «Necesito encontrar a alguien», dijo cuando respondieron. «Es urgente». Mientras daba los datos de Elena, una parte de él se preguntó si lo que sentía era amor o simplemente la incapacidad de aceptar la primera derrota real de su vida. Pero otra parte, más profunda y aterradora, comenzaba a sospechar que quizás había confundido el control con el cuidado y la posesión con la pasión. Y quizás ya fuera demasiado tarde para aprender la diferencia. Elena había encontrado su ritmo en Sevilla. Las mañanas las dedicaba al curso de restauración, donde sus manos estaban aprendiendo a devolver vida a obras que parecían perdidas para siempre. Las tardes las pasaba explorando la ciudad, descubriendo pequeños rincones que le recordaban por qué había elegido estudiar historia del arte años atrás. Era un jueves por la tarde cuando decidió visitar la Catedral de Sevilla. Había estado posponiendo la visita, sabiendo que la magnificencia del lugar podría evocar recuerdos de su boda en la Almudena, pero esa tarde se sintió lo suficientemente fuerte como para enfrentar esos ecos del pasado. Caminaba por la Plaza del Triunfo, admirando la imponente fachada gótica, cuando una voz la hizo detenerse. «Disculpe, ¿podría ayudarme?» Elena se giró y se encontró con un hombre de aproximadamente su edad, cabello castaño claro revuelto por el viento sevillano y ojos azules que sonreían incluso antes que su boca. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello y parecía genuinamente perdido. «Claro», respondió Elena, sorprendiéndose de lo natural que sonaba su voz. «Soy fotógrafo y estoy haciendo un reportaje sobre la arquitectura andaluza, pero me temo que mi sentido de la orientación es desastroso. ¿Sabrías decirme cómo llegar al Palacio de San Telmo desde aquí?» Elena sonrió. Era la primera vez en semanas que un extraño la trataba como a una persona normal, no como a la esposa de alguien importante. «Es muy fácil. Solo tienes que bajar por la Avenida de la Constitución hasta llegar a la Puerta de Jerez». Y desde allí se detuvo al ver la expresión confundida del hombre. «¿Sabes qué? Voy en esa dirección. Si quieres, puedo acompañarte». «Sería fantástico. Soy Miguel, por cierto». «Miguel Herrera». «Elena», respondió, y por primera vez en mucho tiempo no añadió ningún apellido. Mientras caminaban por las calles sevillanas, Miguel resultó ser una compañía inesperadamente agradable. Era fotógrafo freelance, especializado en arquitectura y paisajes, y había llegado a Sevilla la semana anterior para un encargo de una revista de turismo cultural. «¿Eres de aquí?», preguntó Miguel mientras fotografiaba el detalle de una fachada mudéjar. «No, soy de Madrid, pero digamos que necesitaba un cambio de aires». Miguel asintió sin hacer más preguntas, algo que Elena agradeció enormemente. «Yo soy de Valencia», comentó, «pero llevo años viajando. La fotografía me ha llevado a lugares increíbles, aunque a veces echo de menos tener una base fija». Llegaron al Palacio de San Telmo cuando el sol comenzaba a teñir la ciudad de tonos dorados. Miguel se puso a trabajar inmediatamente, capturando ángulos y luces con una concentración que Elena encontró fascinante. «¿Te importa si te hago una foto?», preguntó de repente. «La luz te sienta muy bien y hay algo en tu expresión, como si estuvieras descubriendo algo». Elena se sintió cohibida por un momento, pero luego asintió. Hacía tanto tiempo que nadie la miraba realmente,
que nadie veía en ella algo digno de capturar. Miguel tomó varias fotos, hablando con ella mientras lo hacía para que se sintiera cómoda. No era como las sesiones de fotos organizadas que Rodrigo había arreglado para las revistas sociales, donde ella posaba como un objeto decorativo. Esto se sentía auténtico. ¿Te apetece tomar algo?, preguntó Miguel cuando terminó con las fotos. Conozco un sitio cerca del río donde sirven el mejor pescadito frito de Sevilla. Elena dudó por un momento. No había salido con ningún hombre que no fuera Rodrigo en más de 3 años. Pero la sonrisa sincera de Miguel y su manera descomplicada de ver el mundo la tentaron. Me encantaría. El pequeño chiringuito junto al Guadalquivir era exactamente el tipo de lugar que Rodrigo habría considerado inadecuado. Las mesas de plástico, el suelo de arena, la ausencia total de protocolo. Para Elena era perfecto. Cuéntame sobre la fotografía, pidió Elena mientras compartían una ración de boquerones fritos. Los ojos de Miguel se iluminaron. Es mi manera de atrapar momentos que de otra forma desaparecerían. La luz cambia, la gente se mueve, las ciudades evolucionan, pero en una fotografía puedes preservar un instante para siempre. Habló sobre sus viajes, sobre las historias detrás de sus imágenes, sobre cómo había aprendido a ver belleza en lugares donde otros solo veían lo ordinario. Elena se encontró riéndose más de lo que había reído en meses. ¿Y tú?, preguntó Miguel. ¿A qué te dedicas cuando no estás rescatando fotógrafos perdidos? Estoy aprendiendo restauración, respondió Elena. Me gusta la idea de devolver vida a cosas que parecían perdidas. Miguel la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Eso es hermoso. Es como lo que haces por ti misma, ¿no? La pregunta la pilló desprevenida. Miguel apenas la conocía, pero había visto algo en ella que incluso Elena estaba empezando a reconocer. Quizás, susurró. Cuando el sol se puso completamente y las luces del puente se reflejaron en el río como estrellas caídas, Elena se dio cuenta de que había pasado toda la tarde sin pensar en Rodrigo ni una sola vez. Gracias, le dijo a Miguel mientras él la acompañaba de vuelta al barrio de Santa Cruz. ¿Por qué? Por recordarme que puedo ser solo Elena, sin apellidos, sin explicaciones, sin complicaciones. Miguel se detuvo y la miró directamente a los ojos. Elena sin apellidos me parece una mujer extraordinaria. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió vista, valorada, deseada por quien realmente era. Y aunque una parte de ella sabía que aún tenía heridas que sanar, otra parte comenzó a preguntarse si quizás el amor no tenía que doler para ser real. El investigador privado había sido eficiente. 3 días después de haberlo contratado, Rodrigo tenía en sus manos la dirección donde se alojaba Elena en Sevilla, fotografías de ella entrando y saliendo del Museo de Bellas Artes y un informe detallado de su nueva rutina diaria. Lo que no esperaba encontrar en ese informe era la mención de un hombre, Miguel Herrera, fotógrafo freelance de Valencia, 32 años, sin antecedentes penales ni deudas significativas. Las fotografías mostraban a Elena y a Miguel caminando juntos por las calles de Sevilla, compartiendo una mesa en un chiringuito junto al río, riéndose de algo que él había dicho. Ver a Elena reír con otro hombre fue como recibir un golpe en el estómago que Rodrigo no vio venir. El viernes por la mañana canceló todas sus reuniones y tomó el primer vuelo a Sevilla. Durante el trayecto de 1 hora, intentó planificar su estrategia como haría con cualquier negociación importante. Pero por primera vez en su vida, no tenía idea de qué decir. Llegó al barrio de Santa Cruz al mediodía, cuando el sol andaluz convertía las calles empedradas en ríos de luz dorada. La dirección lo llevó a un edificio antiguo con balcones de hierro forjado y macetas llenas de geranios. Era el tipo de lugar que Rodrigo habría considerado pintoresco, pero impráctico. Ahora, solo podía pensar en que Elena había elegido vivir allí en lugar de volver a su ático de lujo. Subió hasta el 2.º piso y llamó a la puerta. Los pasos que se acercaron eran demasiado ligeros para ser de Elena, y cuando la puerta se abrió, se encontró con una mujer de cabello rizado y ojos verdes que lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Tú debes ser Rodrigo», dijo Lucía Herrera sin invitarlo a pasar. «Necesito hablar con Elena. Elena no está aquí, y aunque estuviera, no estoy segura de que quisiera hablar contigo». Rodrigo sintió cómo su paciencia habitual comenzaba a desmoronarse. «Soy su marido». «Exacto», respondió Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Ese es precisamente el problema. Mira, no sé qué te ha contado Elena, pero... Me ha contado la verdad, lo interrumpió Lucía. 2 años de matrimonio donde la trataste como un accesorio elegante. 2 años donde ignoraste cada gesto de amor que te ofreció. 2 años donde le dijiste una y otra vez que no podías amarla. Cada palabra de Lucía era como una bofetada, especialmente porque todas eran ciertas. He cometido errores, admitió Rodrigo, sorprendiéndose de lo difícil que le resultaba pronunciar esas palabras. Pero puedo cambiar. Quiero intentarlo. ¿Quieres intentarlo? Lucía se cruzó de brazos. ¿Dónde estaba esa disposición durante los 2 años que Elena intentó salvar vuestro matrimonio? ¿Dónde estaba cuando ella lloraba en silencio cada noche porque su propio marido la trataba como a una extraña? Rodrigo no tenía respuesta para eso. ¿Dónde está?, preguntó finalmente. Lucía lo estudió durante un largo momento antes de responder. Está en el museo, en su curso de restauración. Pero Rodrigo, escúchame bien. Elena ha empezado a reconstruir su vida. Ha empezado a recordar quién era antes de convertirse en la señora Alcázar. Si realmente la amas, si genuinamente te importa su felicidad, piénsalo muy bien antes de aparecer y destrozar el progreso que ha hecho. Rodrigo asintió y se dirigió hacia las escaleras, pero la voz de Lucía lo detuvo. Y otra cosa, no eres el único hombre que la ha visto sonreír últimamente, pero a diferencia de ti, él la hace reír porque quiere hacerlo, no porque necesite algo de ella. El Museo de Bellas Artes estaba a solo 10 minutos a pie, pero para Rodrigo se sintió como el camino más largo de su vida. Cada paso lo llevaba más cerca de una conversación que podría cambiar todo o terminar definitivamente con cualquier posibilidad de reconciliación. La encontró en uno de los talleres de restauración, inclinada sobre una obra del siglo XVII con una concentración absoluta. Llevaba un delantal manchado de pigmentos y tenía una pequeña arruga de concentración entre las cejas. Su cabello, que siempre había llevado perfectamente peinado durante su matrimonio, estaba recogido en un moño desordenado con mechones escapando alrededor de su cara. Rodrigo se quedó en el umbral, observándola. Nunca la había visto tan viva, tan genuinamente absorta en algo que le importaba. Se dio cuenta de que durante 2 años de matrimonio nunca había visto esa expresión de satisfacción pura en su rostro. Elena debió sentir su presencia porque levantó la vista. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Rodrigo vio como una docena de emociones cruzaban por su rostro: sorpresa, dolor, confusión y algo que podría haber sido miedo. «Hola, Elena», dijo suavemente. Ella se quitó los guantes de látex lentamente, como si necesitara tiempo para procesar su presencia. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?» Su voz sonaba diferente, más firme, más segura de sí misma. Era la voz de una mujer que había encontrado su propio centro. «Vine a hablar contigo, a pedirte que vuelvas a casa». Elena se puso en pie, y Rodrigo notó otros cambios. Había ganado algo de peso, lo que la hacía verse más saludable. Su piel tenía un brillo que no recordaba haber visto antes. Incluso su postura era diferente, más erguida, más confiada. «Esta es mi casa ahora, Rodrigo. Mi elección, mi vida, mi hogar. Elena, por favor, sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. Podemos intentarlo de nuevo». «¿Cómo qué?». La voz de Elena subió ligeramente. «¿Como una negociación más? ¿Como otro contrato que puedes modificar hasta que te convenga?» «No, no es eso. He estado pensando mucho desde que te fuiste. He entendido cosas». «¿Has entendido qué, Rodrigo? ¿Que me necesitabas para mantener las apariencias? ¿Que sin mí tu imagen perfecta se resquebraja?» Las palabras de Elena eran como cuchillos, pero Rodrigo sabía que se las había ganado cada una. «He entendido que te perdí mucho antes de que te fueras de casa», admitió, «y que quizás nunca te tuve realmente». Elena observó a Rodrigo durante un largo momento, procesando no solo su presencia inesperada, sino también los cambios que podía ver en él. Tenía ojeras pronunciadas, había perdido peso, y por primera vez desde que lo conocía, su traje perfectamente planchado parecía llevar el peso de algo más que solo tela italiana. «Quizás nunca me tuviste realmente», repitió Elena lentamente. «Al menos, en eso tienes razón». Se quitó el delantal y lo colgó cuidadosamente en su lugar. Cada movimiento era deliberado, controlado, como si necesitara tiempo para decidir cómo manejar esta conversación. «No podemos hablar aquí», dijo finalmente.
Hay un café cerca del río. Te veré allí en media hora. Elena, espera. Pero ella ya había comenzado a recoger sus materiales, claramente indicando que la conversación había terminado por el momento. El café central estaba menos concurrido de lo habitual para un viernes por la tarde. Elena llegó exactamente 30 minutos después, y Rodrigo se dio cuenta de que incluso en eso había cambiado. La Elena de Madrid habría llegado 10 minutos temprano, ansiosa por evitar cualquier conflicto. Esta Elena llegaba en sus propios términos. Se sentó frente a él sin ceremonias y pidió un cortado al camarero con una familiaridad que dejó claro que era una clienta habitual. «¿Cómo me encontraste?», preguntó directamente. «Un investigador privado», admitió Rodrigo, y vio cómo Elena apretaba ligeramente los labios. Por supuesto. El gran Rodrigo Alcázar no podía simplemente aceptar que su esposa hubiera tomado una decisión independiente. «Elena, vine aquí para pedirte perdón». «¿Perdón por qué, exactamente?». Sus ojos castaños lo miraban con una intensidad que él no recordaba. «Por tratarme como a una empleada elegante durante 2 años, por hacerme sentir invisible en mi propia casa, por decirme repetidamente que no podías amarme cuando yo te entregué mi corazón completo». Cada pregunta era como una puñalada, pero Rodrigo sabía que se las merecía todas. Por todo eso, por no valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Elena tomó un sorbo de su cortado antes de responder. «¿Sabes qué es lo más triste, Rodrigo? Que estás aquí porque me perdiste, no porque me amas. Estás aquí porque tu mundo perfecto se tambalea sin tu accesorio preferido. Eso no es cierto». «¿No?». Elena se inclinó hacia adelante. «Entonces dime, ¿cuál es mi color favorito?». Rodrigo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no lo sabía. «¿Cuál es mi libro favorito? ¿Qué comida me hace feliz cuando estoy triste? ¿Cuáles son mis sueños, mis miedos, mis esperanzas?». Con cada pregunta, el silencio de Rodrigo se volvía más ensordecedor. «No puedes responder porque nunca te importó conocerme realmente», continuó Elena. «Durante 2 años viviste conmigo, pero nunca me viste. Y ahora que me he ido, de repente soy valiosa para ti». «Tienes razón», admitió Rodrigo, su voz apenas un susurro. «Tienes razón en todo, pero puedo cambiar, Elena. Puedo aprender. ¿Puedes?». Elena sonrió tristemente. «¿O necesitas?». Porque hay una diferencia muy grande entre querer cambiar por amor y verse obligado a cambiar por conveniencia. En ese momento, la puerta del café se abrió y Miguel entró, claramente buscando a Elena. Al verla sentada con Rodrigo, dudó por un momento antes de acercarse. «Elena, espero no interrumpir nada importante», dijo Miguel, aunque sus ojos se posaron en Rodrigo con curiosidad evidente. «Miguel, te presento a Rodrigo, mi marido». La palabra salió con dificultad. «Rodrigo, este es Miguel, un amigo». Los 2 hombres se midieron mutuamente en un silencio tenso. Rodrigo vio inmediatamente lo que el investigador había mencionado en su informe. Miguel tenía una calidez natural en los ojos que contrastaba dramáticamente con su propia frialdad calculada. Era exactamente el tipo de hombre que podría hacer feliz a Elena de la manera que él nunca había sabido cómo hacerlo. «Mucho gusto», dijo Miguel, extendiendo la mano con educada cordialidad. Rodrigo la estrechó brevemente, notando las manos callosas del fotógrafo, manos que trabajaban, que creaban, que probablemente habían tocado a Elena con una ternura que él nunca le había ofrecido. «Miguel, ¿podríamos hablar después?», pidió Elena. «Rodrigo y yo necesitamos terminar esta conversación». «Por supuesto. Estaré en el taller editando las fotos de ayer». Miguel se dirigió hacia Elena con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Por cierto, han quedado preciosas. Tienes razón sobre la luz de atardecer en la Giralda». Después de que Miguel se fuera, el silencio entre Elena y Rodrigo se sintió aún más pesado. «Parece un buen hombre», dijo Rodrigo finalmente. «Lo es», respondió Elena sin vacilación. «Es gentil, divertido, inteligente. Me ve como soy, no como lo que necesita que sea». «¿Lo amas?». La pregunta salió antes de que Rodrigo pudiera detenerla y se dio cuenta de que la respuesta le aterrorizaba. Elena lo miró durante un largo momento. «Estoy aprendiendo lo que significa ser amada sin condiciones, lo que significa tener a alguien que se interese por mis pensamientos, por mis sueños, por lo que me hace reír. Estoy descubriendo que el amor no tiene que doler para ser real».
Elena, dame una oportunidad. Una sola oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. ¿Y qué pasa con Miguel? ¿Qué pasa con él? ¿Esperas que lo dejes simplemente porque tú has decidido que me quieres de vuelta? Después de años de indiferencia, ¿crees que puedes simplemente aparecer y reclamarme como si fuera tu propiedad? Rodrigo sintió cómo su mundo se desmoronaba un poco más con cada palabra. No, no es eso. Es solo que... Elena, somos marido y mujer. Tenemos historia juntos. Tenemos un contrato legal juntos, lo corrigió Elena. Historia real, historia de amor, de comprensión, de apoyo mutuo. Eso nunca lo tuvimos, Rodrigo. Eso es lo que estoy construyendo aquí, en Sevilla, con personas que realmente me valoran. Elena se puso en pie y dejó unas monedas sobre la mesa. Me voy a casa, y te pido por favor que respetes mi decisión de estar aquí. Si realmente me amas, si realmente te importa mi felicidad, déjame ser feliz. Elena, espera. Pero ella ya se había ido, dejando a Rodrigo solo con la dolorosa comprensión de que por primera vez en su vida había algo que todo su dinero y poder no podían comprar: el perdón de la mujer que había amado mal. Rodrigo no regresó a Madrid esa noche. En su lugar se registró en el Hotel Alfonso XIII, el más lujoso de Sevilla, y pasó horas caminando por las calles empedradas del centro histórico. Por primera vez en años, no tenía un plan, no tenía una estrategia, no tenía control sobre la situación. Mientras deambulaba por el barrio de Santa Cruz bajo las luces nocturnas, su teléfono móvil sonó insistentemente. Francisco, su asistente, varios miembros del consejo directivo, todos querían saber dónde estaba, por qué había cancelado las reuniones del lunes, qué pasaba con su agenda. Rodrigo apagó el teléfono por primera vez en una década. Al día siguiente, sábado por la mañana, una llamada de Francisco lo despertó en el teléfono del hotel. Rodrigo, necesitas volver a Madrid inmediatamente. La voz de su socio sonaba tensa. Ha estallado un escándalo. La prensa financiera ha sacado a la luz irregularidades en los contratos con los inversores asiáticos. Hay acusaciones de información privilegiada, de manipulación de precios. Es una bomba que puede destruir todo lo que hemos construido. Rodrigo se incorporó en la cama, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba como una ducha fría. ¿Cómo es posible? Todos esos contratos fueron revisados por legal. Al parecer, hay un testimonio. Alguien de dentro ha filtrado información a la prensa. Rodrigo, esto es serio. Estamos hablando de posibles cargos criminales. Por primera vez en su vida profesional, Rodrigo sintió pánico real. Su imperio, construido meticulosamente durante años, se tambaleaba al borde del abismo. Vuelvo en el próximo vuelo, dijo, ya levantándose para hacer las maletas. Hay algo más, añadió Francisco. Los abogados recomiendan que tengas a Elena a tu lado cuando hagamos la declaración pública. Su ausencia está siendo interpretada como una señal de que algo va mal en tu vida personal, lo que hace que los inversores cuestionen tu estabilidad general. Rodrigo cerró los ojos. Incluso en medio de la crisis más grande de su carrera, todo volvía a Elena. Después de colgar, se quedó sentado en el borde de la cama durante varios minutos. Podía resolver esto como había resuelto todas las crisis anteriores, con dinero, influencia y una estrategia implacable. Podría presionar a Elena para que volviera, al menos temporalmente, para mantener las apariencias mientras salvaba su empresa. Pero las palabras de Elena del día anterior resonaban en su mente. Si realmente me amas, si realmente te importa mi felicidad, déjame ser feliz. Tomó una decisión que habría sido impensable apenas unas semanas atrás. Se dirigió al barrio de Santa Cruz. Elena estaba desayunando en el pequeño balcón del apartamento de Lucía cuando Rodrigo llamó a la puerta. Lucía abrió con expresión hostil, pero él levantó las manos en un gesto de paz. Solo necesito 5 minutos. Es importante. Elena apareció detrás de Lucía, aún en pijama, y con una taza en las manos. Se veía tan natural, tan relajada, tan diferente a la mujer perfectamente arreglada que solía ser cada mañana en Madrid. ¿Qué pasa, Rodrigo? Mi empresa está en crisis. Hay acusaciones de fraude. La prensa está como tiburones. Y... se detuvo, reconociendo lo que estaba a punto de decir. Y mis abogados dicen que necesito que aparezcas a mi lado para mantener la imagen de estabilidad. Elena lo miró fijamente. ¿Has venido a pedirme que regrese para salvarte? He venido a decirte que no lo haré, respondió Rodrigo,
sorprendiéndose de sus propias palabras. He venido a decirte que por primera vez en mi vida voy a elegir lo correcto por encima de lo conveniente. Elena bajó la taza lentamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si apareces a mi lado ahora, será porque tú lo elijas, no porque yo te presione. Quiero decir que prefiero perder mi empresa antes que perderte de la única manera que realmente importa. Perderte para siempre por haberte usado una vez más. Lucía los miraba alternadamente con expresión sorprendida. Rodrigo, comenzó Elena suavemente. No he terminado, la interrumpió. Elena, ayer me preguntaste por tu color favorito, por tus libros, por tus sueños. Tienes razón, no puedo responder a esas preguntas, pero puedo empezar a aprenderlas. No para recuperarte, sino porque debería haberlas sabido desde el principio. Se acercó un paso. Tu color favorito es el azul marino, como el mar en los atardeceres de nuestra luna de miel. Lo sé porque era el color del vestido que llevabas en nuestra primera cita real, antes de que todo se volviera protocolo y apariencias. Leías a Isabel Allende por las noches cuando creías que yo no me daba cuenta. Y cuando estás triste, haces esa cosa donde mordisqueas el labio inferior antes de sonreír para que nadie note que algo te molesta. Elena lo miraba con los ojos brillantes. Son pequeños detalles, y llegó tarde 2 años en notarlos, pero los noté. Simplemente nunca pensé que importaran porque estaba demasiado ocupado construyendo un imperio en lugar de construir un matrimonio. Rodrigo, voy a regresar a Madrid a enfrentar lo que tenga que enfrentar solo. Y voy a firmar los papeles del divorcio si eso es lo que quieres, porque si realmente te amo, y Elena se estremeció al escuchar la palabra que él había evitado durante tanto tiempo, entonces quiero tu felicidad por encima de mi comodidad. Elena se puso en pie lentamente. ¿Y si mi felicidad fuera intentarlo una vez más? ¿Y si mi felicidad fuera darte esa oportunidad que pediste ayer? Rodrigo sintió cómo su corazón se detenía. ¿Lo es? Elena lo miró durante un largo momento, y él pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos castaños. No lo sé, susurró finalmente, pero por primera vez desde que llegaste ayer, suenas como el hombre del que me enamoré hace 3 años, el hombre que existió durante exactamente 3 meses antes de desaparecer detrás del CEO. Elena, dame tiempo, dijo ella, tiempo para pensar, para decidir qué quiero realmente, sin presión, sin ultimátums, sin investigadores privados. Rodrigo asintió. Todo el tiempo que necesites. Mientras regresaba al hotel para tomar su vuelo de vuelta a Madrid, Rodrigo se dio cuenta de que por primera vez en años había tomado una decisión basada en el amor en lugar del miedo. Y aunque no sabía si sería suficiente para salvar su matrimonio, sabía que era un comienzo. 3 meses después del encuentro en Sevilla, Rodrigo Alcázar estaba sentado en una sala de juntas de Madrid que ya no le pertenecía. Los abogados habían hecho su trabajo. Había perdido la presidencia de su empresa, gran parte de su fortuna personal, y su reputación en los círculos empresariales estaba en ruinas. Pero extrañamente, por primera vez en años, podía dormir por las noches. Durante esos 3 meses, no había contactado a Elena ni una sola vez. Le había dado su palabra de que respetaría su espacio, y por primera vez en su vida, estaba cumpliendo una promesa sin esperar nada a cambio. Se había mudado a un apartamento modesto en el barrio de Malasaña. Había comenzado terapia psicológica para entender los patrones que habían destruido su matrimonio y había empezado a trabajar como consultor para pequeñas empresas. Era un trabajo que le daba satisfacción de una manera completamente diferente. Ayudaba a otros a construir sus sueños en lugar de solo expandir imperios. Esa tarde de octubre, mientras revisaba los estados financieros de una pequeña empresa familiar, su teléfono sonó. El número era desconocido, pero algo en su interior le dijo que contestara. ¿Rodrigo? La voz de Elena sonaba diferente, más suave pero también más segura. Elena, susurró él sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Estás bien? Estoy en Madrid, en la estación de Atocha. Acabo de llegar. Rodrigo cerró los ojos, sin atreverse a interpretar lo que esas palabras podrían significar. ¿Necesitas que vaya a recogerte? Me gustaría verte, dijo ella después de una pausa. Si quieres. Por supuesto que quiero. Dame la dirección. ¿Conoces el café central de la calle Bordadores? Es pequeño, tranquilo. Nos podemos encontrar allí en 1 hora. Rodrigo llegó 20 minutos temprano.
eligió una mesa discreta cerca de la ventana y se quedó mirando cada persona que pasaba por la calle. Cuando finalmente vio a Elena acercarse, sintió como si viera a una versión completamente nueva de la mujer de la que se había enamorado. Llevaba un vestido azul marino simple, pero elegante, el cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, y cuando sonrió al verlo a través del cristal, Rodrigo se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que le había dirigido en años. «Hola», dijo Elena al sentarse frente a él. «Hola», respondió Rodrigo, sin poder apartar los ojos de ella. «Te ves radiante». «Me siento diferente», admitió Elena. «Los últimos meses han sido reveladores». Pidieron 2 cortados, y durante los primeros minutos se quedaron en un silencio que no era incómodo sino expectante, como si ambos supieran que esta conversación podría cambiar todo. «Terminé el curso de restauración», comenzó Elena. «De hecho, me han ofrecido trabajo en el Museo del Prado. Empiezo la semana que viene». «Elena, eso es maravilloso», dijo Rodrigo, y ella pudo ver la alegría genuina en sus ojos. «Siempre supiste que tenías talento para eso». «¿Cómo lo supiste?» «Yo misma no lo sabía hasta hace pocos meses, porque cada vez que visitábamos un museo, tus ojos se iluminaban de una manera que nunca lograba cuando hablaba de mis negocios, porque te quedabas estudiando los cuadros durante tanto tiempo que yo me impacientaba. Debería haber prestado más atención». Elena sonrió suavemente. «He estado pensando mucho en nosotros, Rodrigo, en lo que fuimos, en lo que podríamos haber sido, en lo que quizás aún podríamos ser». El corazón de Rodrigo se detuvo. «¿Y qué has decidido?» «He decidido que el Rodrigo que vino a buscarme a Sevilla, el que eligió su integridad por encima de su conveniencia, el que me conocía mejor de lo que yo creía, ese Rodrigo es el hombre del que me enamoré. Y creo que ese hombre siempre estuvo ahí, solo que estaba enterrado bajo tanto miedo y tanto control que ni él mismo podía verlo». «Elena, déjame terminar», dijo ella, tomando sus manos por primera vez en meses. «También he decidido que no quiero volver a ser la Elena que era antes. No quiero ser la esposa perfecta, que sonríe y calla. Si vamos a intentar esto, necesito que sepas que ahora tengo mi propio trabajo, mis propios sueños, mis propias opiniones. Necesito que sepas que te voy a contradecir cuando no esté de acuerdo, que voy a tener mis propios amigos, que voy a necesitar mi propio espacio». «¿Y qué pasa con Miguel?», preguntó Rodrigo, aunque las palabras le dolían al salir. Elena sonrió con una mezcla de tristeza y cariño. «Miguel me enseñó que merezco ser amada sin condiciones. Me enseñó que el amor no tiene que doler para ser real, pero también me enseñó que el amor verdadero a veces significa dejar ir a alguien para que pueda encontrar su propio camino». «¿Él te dejó ir?» «Yo lo dejé ir a él», corrigió Elena, «porque me di cuenta de que aunque Miguel me ofrecía un amor seguro y cómodo, mi corazón seguía esperando que el hombre que me rompió aprendiera a amarme de la manera correcta». Rodrigo sintió lágrimas en los ojos por primera vez en décadas. «Elena, he perdido mi empresa, mi reputación, mi fortuna. No tengo nada que ofrecerte excepto un hombre que está aprendiendo, muy lentamente, a ser mejor de lo que era». «Rodrigo», dijo Elena, acercándose para limpiar una lágrima que había escapado de sus ojos, «eso es exactamente lo que siempre quise. No quería tu dinero, ni tu estatus, ni tu empresa. Solo te quería a ti, al hombre real, no al CEO». Se quedaron sentados en silencio durante un momento, procesando la magnitud de lo que estaban decidiendo. «¿Significa esto que quieres intentarlo otra vez?», preguntó Rodrigo finalmente. «Significa que quiero conocer al hombre en quien te has convertido. Significa que quiero que conozcas a la mujer en quien me he convertido. Y si nos gustamos mutuamente, si podemos construir algo real juntos, entonces sí, quiero intentarlo». «¿Y empezamos de nuevo?», Elena negó con la cabeza. «No empezamos de nuevo, Rodrigo. Empezamos de verdad, por primera vez». 6 meses después, en una pequeña ceremonia civil en el registro de Chamberí, Elena Santamaría y Rodrigo Alcázar renovaron sus votos matrimoniales. Esta vez no había fotógrafos de revistas sociales, ni invitados importantes, ni protocolos que seguir. Solo estaban ellos dos, Lucía como testigo de Elena, Francisco como testigo de Rodrigo, y las promesas que se hicieron mirándose directamente a los ojos. «Prometo amarte no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando sea difícil», dijo Rodrigo, con la voz quebrada por la emoción. «Prometo verte, escucharte y elegirte todos los días,
no porque sea conveniente, sino porque eres la persona con quien quiero construir una vida real. Prometo ser yo misma contigo, la buena y la mala, la fuerte y la vulnerable, respondió Elena. Prometo no desaparecer en ti, sino crecer a tu lado. Y prometo recordarte cada vez que lo olvides, que el amor no es control, el amor es libertad. Cuando salieron del juzgado como marido y mujer por segunda vez, Rodrigo tomó la mano de Elena y se dio cuenta de que por fin entendía la diferencia entre poseer a alguien y amar a alguien, y por primera vez en su vida eligió el amor. El apartamento de Malasaña había crecido con ellos. Lo que comenzó como un refugio modesto se había transformado en un hogar lleno de vida, donde las paredes estaban adornadas con fotografías de sus viajes juntos, libros de arte de Elena mezclados con manuales de gestión empresarial de Rodrigo, y pequeñas plantas que Elena cuidaba con la misma paciencia con que restauraba obras de arte. Era un domingo de primavera cuando Elena despertó antes que Rodrigo, algo que seguía sorprendiéndola después de todos estos años. El hombre que una vez vivía pegado a su reloj ahora podía dormir hasta tarde los domingos, especialmente cuando ella estaba acurrucada contra su pecho. Se levantó suavemente para no despertarlo y se dirigió a la cocina a preparar café. Mientras el aroma llenaba el pequeño espacio, sonrió al recordar cómo había sido su vida 5 años atrás. Era como recordar a una persona completamente diferente. Elena ahora dirigía su propio departamento de restauración en el Museo del Prado. Había participado en proyectos internacionales, había dado conferencias en universidades europeas y la semana anterior había recibido una propuesta para escribir un libro sobre técnicas de restauración del siglo de oro español. Era reconocida por su propio mérito, no como la esposa de alguien. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina descalzo y despeinado, con una camiseta vieja y pantalones de pijama. Era una versión de él que solo Elena conocía y que ella atesoraba más que cualquier traje de diseñador. «Buenos días, amor mío», murmuró, rodeándola por la cintura desde atrás y besando su cuello. «Buenos días», respondió Elena, apoyándose contra él. «¿Cómo dormiste?» «Como un bebé, especialmente después de que me contaras sobre la oferta del libro anoche. Estoy tan orgulloso de ti». Elena se giró en sus brazos para mirarlo. Rodrigo, a los 42 años, tenía algunas canas en las sienes y líneas de expresión alrededor de los ojos que venían de reír más en los últimos 5 años que en toda su vida anterior. Había perdido esa tensión constante que solía llevar en los hombros, esa urgencia perpetua que lo hacía parecer siempre a punto de salir corriendo hacia alguna reunión. Su empresa consultora había prosperado precisamente porque había aprendido a manejarla de manera diferente. Se especializaba en ayudar a empresas familiares a crecer sin perder su esencia, algo que él entendía profundamente después de casi haber perdido lo más importante en su propia vida. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Elena, jugando con el cuello de su camiseta. «El día en que mi esposa brillante me va a decir que sí al libro que tanto quiere escribir». Elena se rió. «Eso también, pero hace exactamente 5 años que nos encontramos en aquel café de la calle Bordadores». Rodrigo la miró con esa sonrisa que ahora le dedicaba solo a ella, esa que había aprendido a reconocer como completamente auténtica. «¿5 años desde que empezamos de verdad? 5 años desde que aprendimos que el amor real no se trata de completar a alguien, sino de elegir crecer junto a alguien completo por sí mismo». Rodrigo tomó su rostro entre las manos. «¿Sabes qué he aprendido en estos 5 años, Elena? ¿Qué? Que cuando dije no puedo amarte, en realidad estaba diciendo no sé cómo amarme a mí mismo lo suficiente como para ser digno de tu amor. Tenía miedo de que si me conocías realmente, te darías cuenta de que no era el hombre perfecto que pretendía ser. Y ahora sé que el hombre perfecto no existe. Pero el hombre que te ama de manera imperfecta pero genuina, que comete errores pero los reconoce, que te elige todos los días no por obligación sino por alegría, ese hombre sí existe, y soy yo». Elena sintió lágrimas de felicidad en los ojos. «¿Y sabes qué he aprendido yo? Dímelo, que el amor verdadero no es encontrar a alguien que te complete, sino encontrar a alguien que te inspire a ser la versión más auténtica de ti misma. Tú no me completas, Rodrigo. Me desafías, me apoyas, me haces reír, a veces me frustras, pero siempre, siempre me permites ser Elena». Se quedaron abrazados en la cocina,
con el sol de Madrid filtrándose a través de las ventanas, creando esos patrones de luz que ahora los dos se detenían a admirar. ¿Tienes hambre?, preguntó Elena. «Puedo hacer tortillas francesas». «En un momento», dijo Rodrigo. «Primero quiero quedarme así un poco más. Quiero recordar este momento exactamente como es». «¿Por qué?». «Porque hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que mi vida perfecta no incluiría un ático de lujo, ni una empresa multimillonaria, ni el reconocimiento social, sino un apartamento pequeño, una empresa modesta y domingos lentos cocinando contigo, les habría dicho que estaban locos. Y ahora sé que no sabía lo que significaba la perfección». Más tarde, mientras desayunaban tortillas francesas en el pequeño balcón que daba a la calle, Elena abrió el periódico y se detuvo en una noticia de la sección de economía. «Mira esto», le dijo a Rodrigo, señalando un artículo. «Tu antiguo socio Francisco acaba de cerrar el mayor contrato inmobiliario de la historia de España». Rodrigo leyó por encima sin mucho interés. «Me alegro por él. Francisco siempre fue ambicioso». «¿No sientes nada? Ni siquiera curiosidad por lo que podría haber sido». Rodrigo dejó el periódico y tomó la mano de Elena. «Elena, hace 5 años ese artículo me habría destrozado. Me habría consumido la envidia, el arrepentimiento, la sensación de haber perdido algo importante. Pero ahora, leyendo sobre el mayor contrato inmobiliario de la historia, lo único que puedo pensar es que me alegro de que no sea mi problema. Me alegro de que mi éxito ya no se mida en cifras que aparecen en periódicos, sino en momentos como este». Esa tarde, pasearon por el Retiro como hacían cada domingo. Elena se detuvo frente a un banco donde una pareja joven discutía acaloradamente. «Míranos hace 6 años», comentó. «¿Nosotros nunca discutíamos públicamente?». «No, nosotros nunca discutíamos. Y esa era exactamente la parte del problema». Rodrigo se rió. «Ahora discutimos todo el tiempo. Y me encanta», dijo Elena. «Me encanta que ahora puedas decirme cuando algo te molesta. Me encanta poder decirte cuando no estoy de acuerdo contigo. Me encanta que podamos pelearnos por cosas tontas, como qué película ver o si las plantas necesitan más agua. ¿Sabes por qué me gusta discutir contigo? ¿Por qué? Porque ahora sé que después de cada discusión sigues eligiéndome. Y yo sigo eligiéndote a ti. No porque no tengamos opciones, sino porque después de conocernos completamente, con defectos incluidos, todavía preferimos estar juntos que con cualquier otra persona en el mundo». Al atardecer, mientras volvían a casa cargados con ingredientes para la cena, Elena se detuvo frente al escaparate de una joyería. «¿Sabes qué me gustaría hacer algún día?», dijo. «¿Qué?». «Renovar nuestros anillos de boda. Los que tenemos son preciosos, pero los elegimos cuando éramos personas diferentes». Rodrigo miró sus alianzas, elegantes bandas de platino que habían costado una fortuna. «¿Por qué otros los cambiarías? Por unos que elijamos juntos ahora, sabiendo quiénes somos realmente. Algo más simple, quizás. Algo que cuando los miremos nos recuerde no el día que nos casamos por primera vez, sino el día que decidimos empezar de verdad». Rodrigo sonrió y la besó allí mismo, en medio de la calle. «Me parece perfecto, como todo lo que hemos construido juntos». Esa noche, acurrucados en el sofá viendo una película que Elena había elegido y Rodrigo había aceptado sin protestar, él se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, no deseaba estar en ningún otro lugar, ser ninguna otra persona o tener ninguna otra vida. Por primera vez en su vida era completamente feliz con lo que tenía, y lo más increíble de todo era que lo que tenía no era una empresa, ni una fortuna, ni un estatus social. Lo que tenía era amor. Amor real, complicado, imperfecto, desafiante y absolutamente hermoso. El tipo de amor que no se puede comprar, controlar o manipular. El tipo de amor que solo se puede elegir todos los días, una decisión a la vez. Y Rodrigo y Elena lo elegían cada mañana cuando despertaban juntos, cada noche cuando se quedaban dormidos en los brazos del otro, y cada momento intermedio donde descubrían nuevas maneras de crecer, no como dos mitades que se completan, sino como dos personas enteras que habían decidido construir una vida extraordinaria juntos. Al final, resultó que «no puedo amarte» había sido la mentira más grande que Rodrigo se había dicho a sí mismo. La verdad era mucho más simple y mucho más hermosa. Podía amar, había amado siempre,
y seguiría eligiendo amar por el resto de su vida. Vin, ¿has estado alguna vez en una relación donde te sentías invisible, donde tus muestras de amor eran ignoradas y donde escuchaste las palabras devastadoras, no puedo amarte? Como Elena, ¿tendrías el valor de hacer las maletas y empezar de cero? O como muchas personas, ¿seguirías esperando un cambio que quizás nunca llegara? Y si fueras tú en el lugar de Rodrigo, ¿conseguirías admitir que confundiste control con amor y estarías dispuesto a perderlo todo para reconquistar a la persona que amas de forma verdadera? ¿Qué es más difícil, partir cuando el amor no es correspondido o reconocer que fuiste tú quien no supo amar correctamente? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.